Bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense que estamos viendo, con la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesús, estamos viendo este atributo de Mekadishkem. Jesús es Adonai Mekadishkem, quien nos santifica. Y recuerden que estamos viendo la manera en que lo hace. Obviamente es por gracia, es esa situación de gracia que Él tiene hacia nosotros y nos aparta, nos redime, nos justifica, nos santifica, nos lava, nos regenera, etcétera. Y el propósito que Él tiene al hacer esto es que nosotros precisamente le podamos servir en adoración. Em, a veces pensamos que la adoración es una conducta simplemente. Sí, sí, recordemos, es una conducta, es el servir, es el vivir, más bien es un estilo de vida, es un estado de ser, donde hay una modificación total, absoluta, una regeneración absoluta en nuestra persona y entonces ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Cuando nuestro Señor Jesús entra en nuestras vidas, recordemos, nos hace esa promesa. Les voy a regresar aquí la postal para que recordemos lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que nos hace una promesa aquí en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25? ¿Se acuerdan? Esta vida eterna de aquí del versículo 25. Esta es la promesa. ¿Qué promesa nos está haciendo nuestro Señor Jesús? Bueno, pues que Él es la vida eterna, se implanta como vida eterna, vive como vida eterna dentro de nosotros y recordemos que ese propósito de Jesús, de vivir en nosotros, pues es precisamente para que nosotros lo conozcamos. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros, esté dentro de nosotros, nos lleve precisamente a conocerlo, es precisamente para saber quién es y adorarlo. Cuando nuestro Señor Jesús entra en nuestras vidas y cumple esa promesa de ser vida eterna, de ser vida dentro de nosotros, de vivificarnos, de apartarnos, de santificarnos, de darnos el verdadero sentido de nuestra vida, el propósito de para qué fuimos creados, entonces nosotros comenzamos a adorarlo. Cuando lo conocemos, lo adoramos. Él nos revela un atributo de su precioso nombre y nosotros adoramos por ese atributo. Si Él se presenta, por ejemplo, aquí como el que santifica, pues lo adoramos porque Él está haciendo esa labor de apartarnos para que los santifiquemos, para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros los sirvamos. Si Él, por ejemplo, nos salva, pues entonces nosotros lo adoramos porque Él es la salvación. Si Él nos ama, lo adoramos porque Él es el amor, no solamente porque nos ama, no solamente porque nos salvó, no solamente porque nos santificó, sino por quién es Él. Ese es el propósito precisamente de conocer el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando hablábamos en las sesiones pasadas de estas citas, veíamos, por ejemplo, hace 8 días comentábamos acerca del capítulo 17 de Juan. ¿Se acuerdan que comentábamos que nuestro Señor Jesús tiene ese propósito de llegar a nuestras vidas, estar en nosotros, estar con nosotros, estar dentro de nosotros, y entonces nos manifiesta precisamente su nombre, nos dice quién es Él? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que Él nos manifieste, nos revele su nombre, quién es, para que nosotros precisamente lo reconozcamos como el único Dios verdadero y le demos esa honra, esa gloria que solamente Él merece? Aunado a eso que veíamos en ese capítulo 17 de Juan, bueno, pues tenemos también lo que vemos en el capítulo 4. El capítulo 4 de Juan también es muy importante en relación principalmente a la adoración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta noche con el favor de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues vamos a ver que Él nos santificó.
Y se acuerdan, lo vimos en el capítulo 17, nos dice que nos santifica con su verdad. Y luego veíamos que su verdad es su palabra. Su verdad es su logos, o sea, él mismo como logos. Recordarán que también estábamos viendo el capítulo 1 de Juan, donde él es el logos. Es el logos que no solamente es una palabra dicha, una palabra que se la lleva el viento, sino una palabra logos, una palabra que es la inteligencia, que es la sabiduría misma, una palabra logos que tiene vida en sí mismo, tiene inteligencia en sí mismo, porque es la inteligencia misma, es la sabiduría misma, y entonces no es simplemente una palabra compuesta de letras, sino es una persona y es precisamente nuestro Señor Jesús, ese logos que estaba en el principio, que estaba frente a Dios, pero también dice Dios era el logos. Y luego vimos también ahí en Juan, en el capítulo 1, que ese logos vino para que nosotros creamos en el nombre de Jesucristo, Juan 1:12, ¿se acuerdan? Y creyendo tengamos esa autoridad o esa potestad, esa facultad de llegar a ser hijos de Dios. Ese verbo, ¿se acuerdan? Ese logos se encarna, lo veíamos ahí en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y entonces viene y manifiesta, versículo 18, explica quién es el Padre. Y entonces lo relacionábamos con ese capítulo 17 de Juan, donde él nos vino a manifestar su nombre, ese nombre que él recibió. ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él, nos santifica en su palabra, que su palabra es verdad, es el Logos, es Él mismo santificándonos, es una persona, no es una conducta, no es una acción, sino es una persona viviendo dentro de nosotros. Y entonces va a tomar sentido lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 4 de Juan. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en los versículos, principalmente 21 hasta el 26. Vamos a ver algunos versículos primero por separado, ¿sí? En el capítulo 4, aquí de Juan, vemos el contexto de lo que es como platica ahí con la samaritana, y luego nos vamos a centrar en estos versículos que nos llevan precisamente a la adoración. Entonces, déjenme cambiar aquí. Vamos a poner nuestra herramienta de Eastword y detenemos esta presentación y nos vamos al Eastword. Déjenme ponerlo. Ok, ahí está. Listo. Y fíjense, vamos a ubicarnos en Juan, capítulo 4. Ok. ¿Se acuerdan? Déjenme poner aquí la Biblia. ¿Se acuerdan que en este contexto se presenta Jesús con la samaritana? Es esta plática, esta charla que tiene nuestro amado Maestro, nuestro Señor, con la samaritana, y dice que él se presenta con esta mujer y empieza a platicar con ella. Hay unas cuestiones ahí aledañas a lo que está sucediendo, que es el contexto de lo que está pasando. Recordemos que no era muy bien visto que un rabino, como lo era Jesús en ese momento, estuviera platicando y menos con una mujer, porque en ese entonces, recuerden, pues no era bien visto que las mujeres preguntaran, sobre todo los rabinos, no podían ellas tener ese derecho según la ley judía, ¿verdad? Pero bueno, vemos a Jesús siempre interactuando indistintamente con hombres y mujeres, por ejemplo, los casos de Marta, María, etcétera. Vemos cómo nuestro Señor Jesús dignifica precisamente el papel de la mujer y luego ya Pablo, por ejemplo, ahí en sus cartas nos dice, no hay mujer
no hay hombre, no hay griego, no hay judío, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué platicamos este contexto de lo que está sucediendo? Bueno, es una mujer, es la samaritana. Algunos dicen que no tenía muy buena fama esta mujer porque había tenido varios maridos. Otros dicen, no, sí, sí tenía una buena fama, era una mujer prudente, etcétera. Pero bueno, independientemente de ello, aquí, más que si es una mujer o no, nos centraríamos en una cuestión específica. Es una samaritana. Es una samaritana, es decir, no es una judía, no es una judía, es una samaritana, ¿sale? Y acuérdense que judíos y samaritanos no se llevaban y no se podían ver propiamente ni en pintura. Cuando nuestro Señor Jesús tiene esta plática con la samaritana, le va a revelar algo bien grande, le va a revelar algo muy importante, la adoración. La adoración. ¿Por qué hablar ahorita de la adoración? Bueno, porque acuérdense que fuimos apartados, fuimos santificados para cumplir ese propósito, servirlo, adorarlo. El servicio es adoración. Recuerden que habíamos visto, por ejemplo, en Hebreos 10, ¿se acuerdan? A partir del versículo 4, 5, ahí en adelante, veíamos cómo nuestro Señor Jesús dice, pero me apartaste un cuerpo, me diste un cuerpo, y con ese cuerpo yo te digo, he aquí, aquí estoy, heme aquí, para hacer tu voluntad. Entonces, ese cuerpo que fue apartado para Jesús, ¿para qué es? ¿Para qué es ese cuerpo? Para hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesús, Maestro, enséñanos a orar, lo primero que les dice es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, lo primero es santificar el nombre, darle la honra y la gloria al nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús nos enseña cuál es el propósito de todo. Aún en la oración, el propósito no es que nosotros salgamos beneficiados. El propósito en la oración, en la verdadera oración de nuestro Señor, ¿sí? Es que se haga precisamente su voluntad y no la nuestra. No sé si hasta aquí me voy explicando en este contexto que estoy haciendo en relación precisamente a quién es la samaritana, por qué se queda Jesús con ella. Acuérdense que manda a los discípulos, ¿no? Les dice que vayan a conseguir pues algo de comida, ellos se van y el maestro se queda ahí. Era la hora sexta, ¿verdad? Entonces, bueno, va la samaritana, que es una hora más o menos usual en que va la gente ahí a sacar agua del pozo, tiene una charla nuestro Señor con la samaritana en relación al agua, pero vemos a la samaritana que ella está ubicada en el agua física, en el agua del pozo, y nuestro Señor Jesús le está hablando del agua de vida. Sucede lo mismo con todo lo demás que está pasando, con la adoración. La adoración, acuérdense, ella le dice, pues nuestros padres nos enseñaron que es en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dice, pues ni en el monte ni en Jerusalén, porque no se trata de un lugar. Vemos cómo nuestro Señor Jesús está hablando de su persona, está hablando de Él, no está hablando de el lugar, no está hablando del monte, no está hablando de Jerusalén, no está hablando del templo, haciendo referencia a cosas físicas, sino que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a un monte, pero Él es el monte, hace referencia a Jerusalén, pero Él es la nueva Jerusalén, hace referencia a un templo, pero Él es el templo, ¿se acuerdan? Tienen este templo y en 3 días yo lo voy a reedificar. Todos se sorprenden y le dicen y se burlan, bla, bla, bla. ¿Y qué dice Jesús? Yo estoy hablando de mi cuerpo, no estoy hablando de una cuestión física. Lo mismo sucede aquí, mis hermanos, por ejemplo, en la situación del agua. Señor, ni siquiera tienes una cubeta o un traste para sacar el agua y me vas a dar agua. El pozo es muy profundo, ¿cómo le vas a hacer?
no tienes una soga, una cuerda tampoco para hacerlo. Y Jesús le dice, pues yo soy el agua viva, ¿no? O sea, el agua que yo te voy a dar, nunca más vas a volver a tener sed, porque no te estoy hablando de esta agua física. Ahí la samaritana también, por ejemplo, perdió de vista que el que le estaba hablando es la roca. ¿Se acuerdan la anécdota de en el desierto, cuando el pueblo va en el desierto y tiene sed? Y entonces, ¿se acuerdan la roca de Oreb, ¿no? O la peña de Oreb, donde Moisés en las dos ocasiones, en la primera tenía que golpear y en la segunda tenía que hablarle a la roca, pero bueno, él decidió hacer lo mismo, volver a golpear la roca y salió agua. ¿Agua para qué? Para alimentar en ese momento físicamente al pueblo, ¿de acuerdo? Darle de beber. Pero la samaritana, si ustedes se dan cuenta, estaba perdiendo de vista esa situación, que el agua espiritual es Cristo. Entonces, muchas veces nos perdemos, mis hermanos, en el sentido de la santificación. ¿Para qué fuimos santificados? Ahorita estoy platicando ahí en unos grupos de TikTok con algunas personas, no profesan nuestra fe propiamente, son de otra religión, pero me dicen, es que tenemos que defender a la única iglesia. Pues sí, la única iglesia es la de Cristo, ¿no? No tiene una denominación y ellos me manifiestan mucho que es que hay que defender a la iglesia X, ¿no? La iglesia fulanita de tal, porque es la única y bla, bla, bla. Bueno, eso no lo encontramos en la palabra de Dios, encontramos que la única iglesia, pues es la de nuestro Señor Jesús, pero no se está refiriendo a una corporación religiosa, se está refiriendo a su cuerpo, se está refiriendo a Él. Todo se trata de Él. Y es algo que no nos ha caído el 20, mis hermanos, no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido. Y entonces seguimos defendiendo cuestiones de tipo religioso o cuestiones de tipo cultural, a lo que no fuimos enviados. Fuimos enviados a predicar el nombre. ¿Sale? No sé si hasta aquí, en este contexto, hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces continuamos y vamos a ubicarnos aquí, decíamos, en los versículos a partir del, fíjense, vamos a verlo desde acá. Fíjense, si nos ubicamos en el versículo 20 de Juan, dice, nuestros padres adoraron en este monte, ¿sí? Nuestros padres adoraron en este monte. Pero le dice la samaritana a Jesús, vosotros decís que es en Jerusalén y ahí está el lugar precisamente donde es necesario adorar. Observemos la conducta de la samaritana. Obviamente ella no conoce a nuestro Señor Jesús, pero observen la revelación tan grande que le está dando nuestro Señor. Dice, ustedes dicen que es allá. Se está refiriendo a ese templo físicamente. Pero vamos a observar la contestación que le da Jesús, mis hermanos, que es bien importante. Vamos al versículo 21. Jesús le dice, mujer, mujer, la trata con dignidad, no es un término despectivo como algunos piensan o algunos andan diciendo ahí que despectivamente le dice mujer, no, la está dignificando Jesús y le dice, observen, mujer, créeme. Si hubiera sido un término despectivo, Jesús le hubiera dicho, mujer, no tengo nada que hablar contigo, vete de aquí. No te voy a explicar absolutamente nada porque tú no tienes ningún derecho a saber nada. Nuestro maestro no hace eso. Mujer, créeme. Vean la primera palabra, la primera exigencia que hace Jesús. Créeme. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros, mis hermanos? Que le creamos, que le creamos, que dejemos de ver cosas, que dejemos de ver templos, religiones, iglesias, lugares, agua, comida, no sé,
Dejemos de ver cosas materiales y aún espirituales, ¿sí? Y fijemos nuestros ojos en Él. Créeme que viene una hora, y aquí vamos a hacer una pausa. Fíjense lo importante, viene una hora. ¿Cuál es esa hora, mis hermanos? Si nosotros vemos la palabra, podemos ubicar rápidamente, fácilmente, a la luz del Espíritu Santo, que la hora es la hora de Jesús, la hora precisamente en que iba a ser culminada toda la obra de nuestro Señor Jesús. Esa hora no era un tiempo de decir, pues ahorita son las 3 de la tarde o es mediodía o son las 9 de la mañana y más o menos como en 15 minutos o en una hora o en 30 minutos va a pasar esto. No, no se está refiriendo a eso. La hora, mis hermanos, la hora es Jesús, es la obra de Jesús, es la vida de Jesús. Es otro de los atributos, ya lo hemos visto en algunos discipulados y en algunos devocionales, hemos visto que Jesús es la hora, o sea, Jesús es el tiempo específico, ¿el tiempo de qué? El tiempo de manifestar quién es Él. Y observen por qué, porque es importante entender esto, observen, dice, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, va a llegar el momento, dice Jesús, que no es un tiempo, sino va a llegar la persona. Se va a hacer evidente esa persona, se va a manifestar esa persona, ustedes lo van a poder ver y entonces van a entender quién es esa persona y van a comprender que no se trata de un momento, de un horario, de un lugar, de una zona, sino de una persona. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿De dónde saco esto que les estoy comentando? Vean el versículo 22. Fíjense, vamos a pasar al versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. O sea, ustedes adoran lo que no conocen, pero vean, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Y da la explicación Jesús. ¿Por qué? Dice, porque la salvación viene de los judíos. Observemos la fuerza de estas palabras de nuestro Señor Jesús. Fíjense, ustedes adoran lo que no conocen, pero dice Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Que la salvación viene de los judíos. ¿Quién es la salvación, mis hermanos? Si nosotros empezamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchísimas citas que nos dice, Yahvé es la salvación. Tú, Yahvé, eres la salvación. Tú, Elohim, eres la salvación. Tú eres la única salvación. Tú eres el Salvador. No está hablando solamente de una conducta, no está hablando de una situación de hecho, no está hablando de un suceso, está hablando de una persona. El Salvador o la salvación viene de los judíos. ¿Quién es esa salvación que viene de los judíos? Pues empezamos a ver todas las profecías mesiánicas y vemos que ese Salvador estaba anunciado como un niñito que iba a nacer. Por ejemplo, en Isaías 9, en el versículo 6. Y entonces vemos ahí varios atributos acerca de Jesús. Jesús dice, es ese ser, ese pequeño, ese niño, ese príncipe que se iba a encarnar en esa virgen, ¿no? Y dice, Dios admirable, consejero, Padre eterno, Dios eterno. Y entonces vemos cómo ese pequeño, que aparentemente es un niño, un bebé, no es un bebé, no es un niño chiquito, es el Mesías, es el Dios encarnado,
es el gran yo soy, es el Padre. Y entonces vemos cómo se le denomina como Padre, como Dios, y se está refiriendo única y exclusivamente a la persona de nuestro Señor Jesús como el Salvador. Si recordamos la anécdota que nos cuenta la palabra acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, si nos ubicamos, por ejemplo, en Lucas, pues vemos el nacimiento y cómo están ahí los ángeles cantando y enseñándole a los pastores que vayan y adoren al recién nacido, igual que ya lo están haciendo los ángeles, ¿se acuerdan? Están cantando gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que Él ha tenido esa buena voluntad de encaminarlos hacia qué, pues hacia el conocimiento de su nombre. Y entonces podemos entender todo esto, mis hermanos, a la luz de toda la palabra, todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor acerca de Él. No se trata nada más de ver un versículo de una manera aislada, si ustedes se dan cuenta. Ustedes no saben a quién están adorando. Por eso van a un lugar. Nosotros sí sabemos y conocemos a quién estamos adorando. ¿Por qué? Porque la salvación es el Salvador. La salvación es una persona y ese Salvador nace de los judíos o viene de los judíos. Entonces, observemos que el sentido que le da Jesús a la adoración. Mis hermanos, acuérdense que fuimos, ya lo vimos en los demás citas que estábamos viendo, fuimos santificados para adorar. Sí, adorar a quién. Aquí ya Juan 4 nos está dejando muy claro a quién tenemos que adorar. Adorar a Jesús, porque Él es ese Dios encarnado. Él es ese Dios, Logos, que existía desde el principio. Él es la salvación. Él es ese Yahvé del Antiguo Testamento, que es la salvación misma y que viene y se encarna para salvar a su pueblo. Y había ya dado esa salvación, ¿se acuerdan? La salida de Egipto, el rescate que hizo de Egipto. Y vemos en Judas 1:5, por ejemplo, Jesús liberó a su pueblo de Egipto. Entonces, bueno, vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo aparece desde el Antiguo Testamento, porque a veces pensamos, bueno, Jesús nació hace 2000 años. No, vean la palabra y la palabra dice que existía desde el principio. Ahí está en Juan, por ejemplo, Juan 1, en la primera carta de Juan también. Pablo en sus cartas constantemente lo menciona el que vive eternamente y para siempre. Juan mismo dice, el Bautista dice, ¿se acuerdan? El que era antes que yo. En Juan 8, cuando Jesús les dice, antes que Abraham fuera, yo soy, etcétera. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo se va revelando nuestro Señor Jesús. Y el objetivo de la adoración es que lo conozcamos y lo adoremos por quién es Él. Él es Jesús. Es a lo que nos va llevando esta preciosa palabra. Ustedes no saben qué adoran. O sea, adoran por adorar, pero no conocen. eh, eh, a- o sea, ustedes están adorando algo. Nosotros, dice Jesús, estamos adorando a alguien, a esa persona que viene de los judíos, a esa persona que es el Mesías, a esa persona que es el Cristo, a esa persona que es el Emanuel, el Dios eterno, Padre, etcétera. Las anécdotas de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿se acuerdan? O sea, viene montado en un pollino, Él es el rey. Mis hermanos, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran a Jesús, la raíz del tronco de Isaí, la estrella de la mañana, o sea, vemos infinidad de atributos acerca del título de nuestro Señor Jesús, títulos mesiánicos que nos revelan quién es Jesús y cómo se encarna, cómo nace, y el objetivo es que lo conozcamos, pero que lo conozcamos ¿para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario.
Ok. Luego dice, viene una hora, viene una hora. Lo repite en el versículo 23. ¿Ya se fijaron? Viene una hora. Pero ahora observen lo que dice inmediatamente. Y ahora es. Viene una hora. Y ahora es. ¿Cuál es esa hora? Decíamos, la manifestación de Jesús, de su nombre, de quién es Él, para ser adorado. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. A veces pensamos, mis hermanos, que la salvación es lo máximo, la máxima revelación que está en la palabra. Por supuesto que es una revelación hermosa. Por supuesto que la salvación es preciosa. Por supuesto que sí, pero no es una doctrina. La salvación es una persona. No pierdan de vista lo que estábamos viendo ahorita en el versículo 22. La salvación viene de los judíos. La salvación es Jesús. De hecho, eso es lo que significa Yeshua. Yahvé es la salvación. No dice Yahvé viene a salvar simplemente. No, sí significa eso. Yahvé viene a salvar, Yahvé es la salvación, Yahvé es el Salvador, pero el sentido profundo, el sentido verdadero es que la salvación es Yahvé encarnado. Yahvé mismo encarnado, Él es la salvación. Y esa salvación viene de los judíos. Por eso les contaba tantas profecías acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús que nosotros podemos encontrar ahí en la Escritura y que nos lleva precisamente a reconocer a nuestro Señor Jesús como ese Yahvé del Antiguo Testamento encarnado, naciendo. Viene una hora y ahora es propósito para que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Fíjense, o sea, al que es la salvación, pero el que es la salvación, pues nació. Y ya lo habíamos visto en Juan 1, el que nació, ese Logos, se encarnó y es Jesús, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Vean cómo Jesús ahora nos lleva de hablar del Padre, de hablar de ese Dios que no conocemos, ¿sí? Pero que Él sí conoce y lo presenta y dice, adorarán, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aquí, mis hermanos, adorar en espíritu y en verdad es adorar con el pleno conocimiento del Espíritu Santo. No, no se trata nada más de buenas obras, porque hace poquito me platicaba una persona, ¿sí? Un sacerdote, es un jesuita, y me decía, es que la adoración en espíritu y en verdad es cuidar a la iglesia. No estoy diciendo que no sea parte de mis hermanos, pero la adoración en espíritu y en verdad no es cuidar una iglesia. La adoración en espíritu y en verdad es servir a Dios con todo lo que somos, como nos dice, por ejemplo, en Hebreos 10 que comentábamos, Hebreos capítulo 10 que nos dice, tengo cuerpo para adorarte, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y pensamos que la voluntad es ayudar a los demás. Mis hermanos, no les estoy diciendo que no lo hagan, pero no nos quedemos en ayudar a los demás. Demos a conocer el nombre de Dios, porque para eso fuimos creados, para dar a conocer su nombre, para dar a conocer quién es Él. Por eso, los samaritanos y muchas religiones adoran lo que no conocen, pero nosotros sí adoramos al que conocemos, porque nosotros adoramos al que viene de los judíos, porque la salvación es una persona que viene de los judíos, es una persona que estaba anunciada, es Jesús. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Viene una hora cuando los verdaderos, fíjense, los verdaderos adoradores, no los que nada más adoran por adorar, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué?
¿Por qué? Hay un propósito específico, dice, porque el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Isaías 43:7, mis hermanos. Para eso fuimos creados, para adorarlo. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues adorarlo. ¿Pero por qué? Porque el Padre quiere que lo adoremos, pero el Padre no quiere que lo adoren todos como quieran, que lo adoren en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre quiere. Esa hora, dice, ya llegó. ¿Cómo se da esta hora, mis hermanos? Porque eso sería lo importante y lo interesante. ¿Cómo se cumplimentó esa hora de que los adoradores en espíritu y en verdad adoran al Padre en espíritu y en verdad? Porque eso es lo que el Padre quiere. ¿Cómo? Cuando Jesús nos da a conocer quién es. Cuando Jesús nos revela su nombre, quién es Él, nos revela su persona. Estamos comprendiendo. Vean, si no me creen, vean lo que viene después. Verso 24. Dios es espíritu. ¿Se están dando cuenta? Y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad, no en un lugar. ¿Estamos entendiendo Juan 4? Hay muchos que me dicen, bueno, por eso, es que somos adoradores, entonces tenemos que adorar en la iglesia. No, mis hermanos, no te estoy diciendo que no adores en la iglesia. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, en el lugar en que estés. No tienes que ir a una iglesia para adorar. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos que ir a una iglesia para adorar, cuando no vayamos a esa iglesia, entonces, ¿no estamos adorando? Claro que sí, porque el Padre lo que está buscando son adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Él no está en un lugar. Él no fundó una iglesia para que lo adoremos nada más ahí en esa iglesia, sino entonces Jesús hubiera dicho, vienen adoradores que van a adorar en mi iglesia. No lo dice. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Adoradores en espíritu y en verdad. Y vean lo que le dice la samaritana. Sé que viene un Mesías. Ya le agarró la onda a la samaritana. Sabe a lo que se está refiriendo. La salvación viene de los judíos, ¿se acuerdan? Sé que viene un Mesías, el llamado Cristo. Sé que Él va a venir. A Él es al que hay que adorar, es lo que le está diciendo, ¿no? ¿Cómo lo deduzco? Mis hermanos, pues ¿de qué está hablando Jesús? ¿Y de qué está hablando la samaritana? Pues de la adoración. Entonces la samaritana, observen, no la estoy demeritando. Era una mujer, no estaba preparada, no conocía a Jesús, pero en la plática que tiene con Jesús, la mujer puede entender a la luz de la revelación de Jesús que le está hablando del Mesías. Y entonces por eso ella le dice, lo que tú me estás diciendo es adorar al que va a nacer. Ella estaba esperando que naciera, pero ella estaba ahí delante de él. Por eso le dice, sé que viene un Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Es lo que dice Juan 1. ¿Te acuerdas que te dije Juan 1:18? Desde el 14, 12, se encarnó ese verbo, que es Jesús, etcétera. Vimos su morada, puso su morada entre nosotros, vimos su gloria y dice, vino a manifestarnos o a explicarnos quién es el Padre. Verso 18, capítulo 1 de Juan. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Capítulo 17 de Juan. Vino a manifestar el nombre, a enseñarnos quién es Dios, quién es la salvación. Fíjate lo que le está diciendo a la samaritana. Él nos va a explicar todo esto. Él nos va a decir quién es esa salvación. ¿Quién es Él? ¿Para qué? Pues para adorarlo. Vean lo que le contesta Jesús.
Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Pero vean las palabras. Yo soy. ¿Qué está revelando el tetragramatón, mis hermanos? Yo soy ese Dios del Antiguo Testamento. En Éxodo 3, versos 14 hasta el 16, inclusive. Yo soy el que soy. O yo resultaré ser el que resultaré ser. Yo soy el que tengo la existencia en mí mismo. Vean lo que le dice Jesús. Yo soy el que estoy hablando contigo. Yo soy el Mesías. Es a mí a quien me debes la adoración. ¿Se dan cuenta? Todavía no le cae el 20 a la samaritana. Imagínense el bombazo. Vean lo que dice ella, ¿no? La mujer dice, no, dice, entonces llegaron los discípulos, se extrañaban de que hablara con la mujer, pero nadie le dijo nada. Dice, y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Dejó su cántaro ya olvidado. Se va a la ciudad y les dice, vengan, vean a un hombre, me dijo todo lo que hice. ¿No será este el Cristo? O sea, no le cayó el 20 todavía ahí. Estaba vislumbrando, estaba viendo la revelación, estaba recibiendo, pero es un bombazo, mis hermanos. Y vean, ¿no será este el Cristo? Ella va y se convierte inmediatamente en un testigo de Jesús. Y esa es una manera de glorificar su nombre, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué estaba haciendo ya la samaritana? Invitando a la gente, invitando a la gente a que fuera a Jesús. Vean el resultado. Salieron de la ciudad y fueron a Él. Fíjense algo bien importante. Pongan mucha atención en este versículo 30, por favor. Aparentemente podemos decir, pues no tiene mucho contenido. Fíjense, salieron de la ciudad y fueron a Él. Algo bien curioso. No dice, salieron de la ciudad y fueron al pozo. No dice, salieron de la ciudad y fueron al monte donde estaba Jesús y donde estaba el pozo. Salieron de la ciudad y fueron al templo. No dice eso, mis hermanos. Fíjense la enseñanza que hace esta mujer samaritana. Los lleva a una persona, a pesar de que todavía no entendía muy bien quién era. Es un shock, mis hermanos, que se produjo ahí. Imagínense la revelación que acababa de recibir. Pero observen su disposición. Los lleva a la persona, no los lleva al lugar. Eso sí lo entendió la samaritana. Ya no es en un monte, ya no es en Jerusalén, es en el Mesías, la persona. ¿No será este el Cristo? Yo soy, le dice Jesús. Observemos con mucho cuidado esa situación, mis hermanos, y veamos entonces cuál es el propósito de conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Para qué conocemos a Jesús? Conocemos a Jesús para ir a Él. Conocemos a Jesús para llevar a la gente, mis hermanos, que no lo conocen, para llevarlos y conducirlos a Él. No lo vamos a llevar a una iglesia, no vamos a llevar a la gente a una denominación, no vamos a llevar a la gente a una religión. Y no te estoy diciendo que no se congreguen. Sí, háganlo, pero no lleves a la gente a un pastor, a un sacerdote, a un líder religioso para que se hagan cargo de él. No, enséñales a tener una relación con Jesús. Enséñales a tener una relación con Jesús. Enséñales a ir a Él.
porque eso es ser adorador en espíritu y en verdad. Tenemos que entender eso, mis hermanos, adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces, fíjense, déjenme cambiar al capítulo 1 de Juan. Vamos al capítulo 1 y vamos a recordar los versículos que estábamos comentando, principalmente el versículo 1. Fíjense, en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y observemos, Dios era el Logos. ¿A quién tenemos que llevar? A la gente. A toda la gente tenemos que conducirla no a un lugar, tenemos que conducirla a una persona, al Logos, a Jesús. Veamos el versículo 12. Sí, bueno, desde el 11 si quieren, miren. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Pero veamos el 12, fíjense. Pero a todos los que los recibieron, y algo bien importante, mis hermanos, a los que creen en su nombre. ¿Estamos entendiendo? La salvación de Juan 4, mis hermanos, tiene un nombre. La salvación es un atributo del nombre de Jesús. Él es la salvación. Eso significa Yeshua, ya dijimos. Yahvé es la salvación. Entonces observemos, a los que creen en su nombre, aquí está lo que comentábamos, les dio potestad o autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Y vamos al verso 14. Bueno, el 13, para completar la idea. Los cuales no fueron, observen esto, engendrados, o sea, apartados, santificados, cuidados. eh, eh, ¿Se acuerdan cuando hablábamos que explicábamos la palabra kadosh o kadosh, apartar, qué significa? Es cuando cortas algo así, lo haces y luego con un cuchillo, ¿no? Por ejemplo, lo haces así, estás cortando. ¿Se acuerdan que es un ejemplo que nos da nuestro amado pastor Paul Washer? Y él dice, haz de cuenta que alguien está cortando una verdura, no sé, zanahoria, lo que sea, y luego con un cuchillo lo hace así, y aparta lo que ya está cortado. Y acá se queda el pedazo, ¿no? De la zanahoria, de la papa, lo que sea, ahí lo dejas, eso ya no lo vas a utilizar. Bueno, pues nuestro Señor que hace así, corta del mundo, nos aparta, nos segrega de ahí y entonces nos va a utilizar para hacer una sopa. ¿Estamos entendiendo? Un caldo, una ensalada. Ese es apartar, mis hermanos, nos aparta para su obra. Entonces, nos está engendrando. Dejamos de ser hijos de ira, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios, engendrados, dice, no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Quién nos está engendrando? Pues Dios mismo, por eso es nuestro Padre, por eso es nuestro Padre. Pero en verdad, no digo en realidad, y no estoy diciendo que el Padre no nos engendró o que Yahvé no nos engendró. Quiero explicarme bien. Dice, fuimos engendrados sino de Dios, dice Dios, pero el que está haciendo esto es Jesús. Él es Dios, es la misma persona, es el mismo Dios, el mismo nombre. No está hablando de personas diferentes, dioses diferentes, seres diferentes, nombres diferentes. La misma persona, el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo nombre. Verso 14. El Logos, ese Logos que estaba en el principio, dice, y ese Logos que era Dios, dice, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, o sea, puso su morada entre nosotros, vino a vivir entre nosotros. Y dice que nosotros contemplamos su gloria. O sea, podemos contemplar su gloria. Gloria como qué? Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito. Y luego en el verso 18
¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿A qué vino? ¿Cuál era su rol? Eh, ¿En qué consiste su obra? Observen, nadie ha visto jamás a Dios, nadie. Pero observen, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, ¿cuál es su propósito? Explicarlo. Pero no perdamos de vista algo. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, si aquí dice, Él vino a explicarlo, otras traducciones dicen, vino a manifestarlo, otras traducciones dicen, vino a mostrarlo, es decir, vino a hacerlo evidente, vino a darnos a conocer quién es el Padre. Se reveló Él como el Padre, mis hermanos. Es lo que nos dice la palabra, ¿lo estamos comprendiendo? Él se reveló como el Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús lo reveló. Es otra vez, vamos ahora a regresar a Juan 17 para que lo veamos y recordemos lo que habíamos estado viendo, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el versículo 3. Fíjense, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y recordemos el versículo 4 para que empiece a tomar sentido todas las citas que habíamos visto anteriormente. Yo te glorifiqué en la tierra como acabando o terminando la obra que me encomendaste. ¿Cuál es esa obra? Vamos al versículo 6. Manifesté tu nombre, di a conocer tu nombre, di a conocer quién eres. Es lo que estábamos viendo ahorita en Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios. Jesús lo manifestó. O Jesús se manifestó, porque vimos en el versículo 14 que Él se encarnó, tabernaculizó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Su gloria es su presencia, su manifestación, su nombre, ¿se acuerdan? La gloria de Dios es su nombre, todo quien es Él. Juan 17, conocerlo a Él. Estamos comprendiendo, mis hermanos, esta belleza de lo que hace nuestro Señor Jesús y el propósito que tiene al santificarnos. No nos santifica con mucho respeto, no nos santifica para que nos pongan una alcancía abajo y nos echen moneditas. No nos hace santos para eso. No nos santifica, mis hermanos, para que nos vayamos al cielo, dejemos de sufrir y nos compren nuestros guarachitos dorados y seamos felices eternamente y para siempre, sin enfermedad, sin dolor, gozando de los pastos de Dios y de la vida eterna. Mis hermanos, nos santifica para dar a conocer su nombre y nos da a conocer su nombre para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Y permite que lo conozcamos para que lo demos a conocer a otros, porque eso, darlo a conocer a otros, es lo que le da gloria y honor. Esa es la adoración, mis hermanos. La adoración no solamente es cuando cantamos y alzamos nuestras manos. La adoración es ofrecer sacrificios siempre de manera continua de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la adoración, mis hermanos, porque la adoración es una persona viviendo en nosotros. Ya llegó la hora, ¿se acuerdan? Vamos a regresar a Juan 4 para que no perdamos de vista lo que estábamos viendo el día de hoy. Juan 4, adoradores, ¿se acuerdan? Adoradores en espíritu y en verdad. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre mismo, Él mismo quiere que lo adoren tales adoradores. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y los que lo adoran
deben de adorarlo así, en espíritu y en verdad. No sé si haya alguna pregunta, mis hermanos, si nos quedó claro lo que nos está enseñando aquí la palabra y lo que nos está revelando la preciosa palabra acerca de este precioso atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Mayra, nos pusieron aquí un mensajito. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Amén. Así es. Ok. ¿Algún otro comentario o otra cita que quieran compartir? ¿No? Ok, mis hermanos, pues espero que haya sido claro lo que nos enseña nuestro Señor Jesús en este precioso atributo. Ya estaremos entrando con el favor de nuestro Dios a otro atributo, ¿verdad? De su precioso nombre para seguir avanzando y seguir teniendo ese pleno conocimiento al que se refiere la palabra de quién es nuestro Señor Jesús, para poder seguirlo adorando y glorificando, pero tenemos que seguirlo conociendo para poderlo adorar en espíritu y en verdad, como nos acaba de enseñar en esta preciosa noche. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, mis hermanos, pues muchas gracias. Gracias a todos y que nuestro Señor Jesús sea glorificado, su nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén. Pero O- gracias a Dios. ah, gloria a Dios, mi hermano Francisco. Gloria a Dios. Mayra, Francisco, ¿quieren comentar algo allá? Arturo, no sé. Amén. Sí, esa adoración en espíritu y en verdad es a través de la revelación de cada uno de sus atributos. Bien dice la palabra que ninguno lo hemos visto, dice lo que ningún ojo vio ni oído oyó, Él no lo revela. Toda esa deidad que vino a hacerse corporal en Jesús, nos la muestra a través de cada uno de sus atributos para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Así es. Sí. Y nos revela esos atributos para que nosotros tengamos esa adoración progresiva. Me revela quién es, pues por ejemplo, Él es la santidad, pues lo adoro porque es la santidad. Ahora me reveló que Él es la puerta, pues lo adoro porque Él es la puerta de entrada. Él es el camino, pues lo adoro porque Él es el camino. Él es el pastor, pues lo adoro porque Él es el pastor. Es por quién es Él, no por lo que hace por mí, sino por quién es Él. ¿Sale? Ok, muy bien. Gracias, gracias, Mayra. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿No? Ok, pues toda la honra, como siempre, mis hermanos, toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y un abrazo para todos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo. ¿Sale, vale? Bendiciones. También. Gracias, mi hermana. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, que descansen.